La hora de la verdad, al oído. Bueno, uno supone que la campaña política que se hace en nombre de los pobres, diciendo que es para los pobres, sea la más pobre de todas, que carezca de recursos, que carezca de fondos, que son los ricos los que tienen el dinero para invertir en una campaña política donde se juega tanto. Pero parece que no es verdad, Emar. No, el que hace campaña por los más pobres es el menos pobre de los candidatos. Por lo menos así lo demuestran cuentas claras. Pues muy bien, doctor Fernando, ya se va conociendo cómo es el movimiento financiero de cada una de las campañas que evidentemente tienen que ir contrastando las autoridades electorales. Pues muy bien, aunque todavía hay plazo para seguir registrando los gastos de las campañas, ya hay algunos candidatos que han presentado las cuentas ante el Consejo Nacional Electoral como corresponde. Y uno de ellos es obviamente el senador Gustavo Petro, quien registra los mayores ingresos de campaña. Petro registra al momento un total de gastos de campaña de 6.975.451.265. 7.000 millones para redondear. 7.000 millones de pesos, así ¿De es. dónde le sale tanta plata al candidato de los pobres, como se dice él que es? Pero vea usted, por ejemplo, para hacer un contraste, ¿no? Para hacer un contraste. Sergio Fajardo, que también es candidato, precandidato en este caso, para la presidencia, ha reportado 2.737 millones de pesos para su campaña. De lo que ha Pues gastado, pues, 1.825 millones, que es lo que se ha dicho. que no es poca cosa. Lo que pasa es que 7.000 millones de pesos es una enormidad. Y uno se pregunta de dónde le sale tanta plata a Petro, al ¿De candidato dónde de los tantos pobres. ingresos? Sí, claro, ¿de dónde 7.000 millones de pesos en ingresos? Claro. Claro, claro. Y en gastos, pues hágame el favor. Entonces Petro tiene una capacidad de campaña enorme, movida por el dinero de quién, es lo que uno se pregunta. ¿Quién es el que está detrás de la financiación de la campaña de Petro? Pues es lo que uno se pregunta y lo que nadie dirá seguramente, doctor Fernando, porque Petro desde el año pasado viene haciendo enormes reuniones en plaza pública y pareciera que eso no es importante. Pero claro que es importante, porque solamente a finales del mes de febrero podían empezar los candidatos y precandidatos presidenciales a hacer eventos en plaza pública. Pero pues en el caso del señor de la Colombia Humana, la cosa no funciona así. Y él empezó mucho antes, mucho antes que cualquiera de los otros. ¿Y esos gastos estarán registrados? Yo no creo. Esos no, claro, no, Ah, eso sí bueno, que no, eso eso no, sí de que no. modo que son 7.000 millones de pesos sin contar lo que se gastó Petro antes de que empezara el proceso electoral propiamente dicho, de acuerdo a las disposiciones de la Registraduría del Estado Civil. Yo recuerdo que alguna vez les preguntaron de esa plata de dónde y la respuesta fue que eran eventos masivos que organizaban sus afines que aspiraban al Senado o que aspiraban a la Cámara de Representantes, que eran reuniones políticas. Entonces, que por esa razón no era una cosa de la campaña de Petro, sino que era una cosa de las otras campañas que sí podían manifestarse públicamente en aquel Pero momento. campañas que no podían empezar todavía a manifestarse, de acuerdo a las reglas de la Registraduría. Claramente porque solamente desde diciembre, 3 meses antes de la elección, se permite la campaña política tanto para Congreso como para presidencia. 3 meses antes, dice la norma. Bueno, dejemos el tema de la plata de Petro, que sabe Dios de dónde sale, seguramente de bolsas donde cómodamente cabe el dinero, ¿no es cierto? Petro es el hombre de las bolsas, pero dejemos eso al otro lado para preguntarnos qué diferencia hay entre expropiar y democratizar la propiedad, Sí. que es el último hallazgo de Petro. Él no va a expropiar, él va a democratizar. ¿Eso qué significa?
Vea, doctor Fernando, en las últimas horas él entregó unas declaraciones al diario La República, el diario experto en temas económicos, donde le preguntaban un poco, le querían hablar sobre su estrategia o su tema programático alrededor de la economía que plantea para el país. Entonces él dice que hay una gran diferencia entre expropiar, que es lo que él dice no va a hacer, sino que él lo que va a hacer es a democratizar la propiedad. Y le preguntaron, ¿y qué es eso? Eso es entregarle propiedad a muchos millones de colombianos, pero evidentemente se guarda o se reserva de dónde va a sacar esa propiedad. Escuchemos parte de lo que ha sido este diálogo entre el diario La República y don Gustavo Petro. Escuchen ustedes. Cambiar, o digamos, como es tan sensible el tema en época de elecciones, generarle un sinónimo a democratizar, por ejemplo, por expropiar, por volver un Estado comunitario en términos, digamos, como socialistas? No, eso se llama capitalismo. El capitalismo nace a través de una democratización de las condiciones de producción, que estaban concentradas en manos de los señores feudales, si queremos hablar de historia, o de los esclavistas. En cierto punto la economía colombiana sigue estando en manos de los señores feudales y por eso no se ha desarrollado. Y en los próximos 5 o 7 minutos trata de explicar lo que significó el sistema feudal y cómo es lo que ocurre en Colombia. Bueno, y entonces él no va a expropiar, sino que va a democratizar la propiedad. Pero para democratizarla, la tiene que obtener. ¿Y cómo la tiene? Expropiando, confiscando los bienes de quienes son titulares de los bienes. No hay otra manera. Él ha dicho también que la expropiación de él va a ser una expropiación sui generis porque simplemente se hará poniendo impuestos que la gente no pague, porque no tendrá con qué pagarlos. Entonces entrega sus bienes y el Estado reparte sus bienes entre la gente más pobre. ¿Cómo le parece el sistema? Él que ha prometido, entre otras cosas, doctor Fernando, porque estas son las cosas que el Petro no explica y que los periodistas lamentablemente no le preguntan, ¿no? Porque le hace la pregunta, ¿expropiar es lo mismo que democratizar? Y él dice, no, democratizar es entregarle a muchas personas bienes para que puedan tener acceso a la tierra. Pero el periodista no le contrapregunta de dónde va a sacar usted los bienes para entregárselos a esos millones de colombianos. Eso no se lo contrapreguntan, que es donde está el asunto de expropiar tierra de unos para entregarle a otros. Pero va más allá, doctor Fernando, va más allá. Y entonces él dice que la economía colombiana se puede comparar hoy con la economía venezolana. Escuche bien esto. Y que el fundamento para poder comparar ambas economías es el desastre económico. Que como Venezuela es un país portuario y exportador de petróleo y está en la quiebra, está en la calle, Colombia terminará siendo exactamente igual porque el petróleo lo que causa es destrucción y pobreza. Es lo que dice. ¿Cómo le parece? El petróleo causa pobreza y por eso Venezuela está tan pobre, porque producía casi 3,5 millones de barriles de petróleo por día y ahora produce escasamente 500,000 barriles de petróleo por día. Ahí está la clave de la pobreza del petróleo, que se da cuando irresponsables como Gustavo Petro inician un proceso de desmonte de la industria petrolera que Petro ha prometido empezará el primer día. El primer día de su gobierno dictará medidas para acabar con la industria petrolera de Colombia, es decir, para condenarnos al hambre, a todos. Pero más allá, porque ayer salió con otra perla que no podemos pasar por debajo. Mire, Petro también ha dicho que toda titulación minera va a entrar en etapa de revisión. Así que se prepararán, si este señor llega a la presidencia, para que se paralice todo tipo de mecanismo de extracción de minerales en el país hasta tanto no sea revisado por parte del gobierno Petro. Ha dicho Petro, vamos a revisar la titulación minera porque son bienes de la nación sobre los cuales tenemos derechos como Estado. Toda la titulación minera va a entrar en revisión y allí donde se esté dañando el medio ambiente o donde no se hayan atendido las consultas de las comunidades, pues serán títulos ilegales. ¿Cómo le parece?
Entonces, lo que uno se pregunta es cómo es posible que haya gente que quiera votar por Gustavo Petro, pero la hay, y las encuestas siguen diciendo que marcha adelante en la favorabilidad para las votaciones que vienen. La primera de ellas este domingo, en el que Gustavo Petro tratará, hágame el favor, de ser el candidato de su partido, lo que por supuesto está descontado de antemano, y lo hará con una mayoría abrumadora del 70, 80, 90%, quién sabe cuánto, ¿no? Sí, estará por verse y de lejos va, su competidora más cercana no tiene el 20, él tiene el 70 y tanto, 78, casi 80% de favorabilidad. Por lo menos eso es lo que dicen las encuestas. Vamos a ver, esto será muy importante, ¿no? Ver cómo salen las votaciones en esas consultas interpartidistas. Gustavo Petro, listo para las próximas elecciones y para ganar la presidencia de la República desde donde no expropiará, sino que democratizará la propiedad. Queridos oyentes, sepan que les van a democratizar su casa, sepa que le van a democratizar su finca, sepa que le van a democratizar lo que usted tiene, es decir, se lo van a arrebatar para entregárselo a los amigos de Petro. Eso garantizará la pobreza de todos los colombianos, el desastre económico de la nación, pero que lo sepan todos, para que nadie se quede en su casa, sino que salgan todos a votar para defender lo que le corresponde, para defender lo suyo, de las acechanzas, de estas torpezas de las que habla Gustavo Petro. Bueno, cambiamos de tema. El presidente Duque se reúne hoy con el presidente Biden. ¿Es así? Sí, señor. En estos momentos el presidente ya se encuentra en los Estados Unidos. Sobre la 1:30 de la tarde será recibido en la Casa Blanca para, sobre esa misma hora, entrar al Salón Oval y encontrarse con el presidente Joe Biden. ¿Cuáles serán los temas de discusión y de conversación entre los dos presidentes? El presidente Duque, pues yo creo que parte de la comitiva nos dice cuáles van a ser los temas que se puedan tratar entre ellos. La comitiva, que quiero empezar por allí, está encabezada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la jefe de gabinete María Paula Correa y 4 ministros, entre los que se destaca está la ministra de Transporte, está el ministro, pero no la de Transporte, no la de Comercio Exterior, el ministro de La Ambiente, señora Lombana. la señora Jimena, sí señor, sí. Eh, Me falta otro ministro de los que viaja con el presidente Duque para poder hablar Seguramente de el del medio ambiente. El de medio ambiente está confirmado, sí señor, sí, el de medio ambiente está confirmado. Y lo que buscan es trazar una agenda que se supone iba a ser muy para discurso o muy para temas de medio ambiente, es lo que nos decían, y para reactivación económica. Pero la pregunta que a todo el mundo se está haciendo hasta ahora es, el presidente no va a querer hablar de un tema que es esencial en estos momentos y es el tema Venezuela. ¿Le va a preguntar el presidente Joe Biden por Venezuela? Por Venezuela y su cercanía con Colombia, con un aparato militar suministrado por Rusia y un aparato militar espectacular. Hemos dicho que en una guerra de largo aliento sin duda ganará el ejército colombiano, que es mucho más disciplinado, mucho más serio, mucho más capaz que el ejército venezolano. Pero las armas con las que inicialmente empezará la contienda son armas catastróficas para Colombia y para el mundo, las que Venezuela tiene preparadas con suministro gratuito que le hace Rusia. Suponemos que el suministro es gratuito, o será contra algo de petróleo venezolano, quién sabe. Seguramente, sí. Venezuela le da petróleo a Cuba, Venezuela vende lo que quiere vender, la ruina del país es completa, es absoluta, la gente no tiene cómo vivir, la gente no tiene con qué comer, pero ahí sigue Maduro. Y De vean, manera- tengo la planilla, doctor Fernando, de los ministros que van con el presidente Duque, que están con el presidente Duque. La canciller Marta Lucía Ramírez, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón,
la jefe de gabinete María Paula Correa, los ministros de Defensa Diego Molano, de Comercio, Industria y Turismo María Jimena Lombana y de Ambiente y Desarrollo Sostenible Carlos Eduardo Correa. El que nos faltaba era el ministro de Defensa. Sí, señor. Ministro de Defensa que está también en los Estados Unidos con el presidente Duque, listos para su entrevista con el señor Biden. ¿Quién sabe cuánto tiempo le dedique Biden al presidente Duque, no? Ese es uno de los temas que veremos y, si se permite, entrar en la agenda, porque en los temas que ellos han propuesto, que son temas económicos, medioambientales y temas de seguridad y defensa, se sabe que hay un tema que se llama como seguridad en la región. Ese es como el título que le han dado a ese tema. Y uno pensaría que ahí entraría el tema de Venezuela. No solamente el tema de lucha contra el narcotráfico, sino el de Venezuela. Vamos a ver. La seguridad en la región. Rusia tocando las puertas de esta parte de Latinoamérica para buscar socios, para buscar aliados, y lo está haciendo entregando armas, que es una buena estrategia, ¿no? Entonces, el señor Putin, que dice que la guerra no es de él, que la guerra es culpa de los ucranianos, los bombardeos los hacen los ucranianos, todos los desastres corren por cuenta de los ucranianos. Entonces ahora quiere venir a América con el mismo discurso. Bueno, se está diciendo que el presidente de la Comisión Ética del Senado no se comporta muy bien en plaza pública, ¿no? No, no se comporta muy bien, y no porque lo digamos nosotros, sino porque ustedes lo van a poder escuchar. Él es Laureano Cuña, del Partido Conservador, y hace unos días se refería de esta forma en plaza pública a sus adeptos, a quienes le siguen. Escuchen ustedes. Fíjense bien, el momento oportuno para desquitarnos toda la maldad y todo el daño que nos hacen es el 13 de marzo. Ese es el día que nos tenemos que acordar que esos hijos solamente nos buscan cuando hay elecciones. Ese es el día. Ese es el día que nos tenemos que acordar que esos malnacidos se burlan de nosotros siempre. Ese es el día. Por respeto a nuestra audiencia, doctor Fernando, hemos editado evidentemente donde está el madrazo. Qué horror. La palabra, porque evidentemente lo hicimos porque está pues completa en la grabación. Esto es un video que se grabó en una reunión, un encuentro político que hizo en Malambo, en el departamento de Atlántico, donde este señor, que es aspirante del Partido Conservador y presidente de la Comisión de Ética del Senado, se refiere en esos términos a sus contradictores políticos. Qué horror, por Dios, qué horror. Y ese es el presidente de la Comisión de Ética. Entonces, qué esperanza, como dicen los argentinos, qué esperanza, che. Qué esperanza tenemos los colombianos de recibir un tratamiento adecuado por parte de quienes estamos eligiendo cuando se comportan de esta manera. ¿Y este sujeto es candidato a la reelección en el Senado? Sí, señor, está haciendo política del Partido Conservador y tiene algunas investigaciones por allí en la Procuraduría, tiene distintas situaciones este ilustre candidato, que además es conocido con el alias del gato volador, para quien no lo sabía. Si escuchan hablar del gato volador, están hablando del doctor Laureano Cuña. Bueno, y está dicho que también es proverbial, no solamente la grosería, sino la ignorancia de algunos aspirantes al Congreso. ¿A qué se refiere la gente cuando habla de ese tema, Demar? Pues vea, doctor Fernando, hace unos días nuestros compañeros de RCN Noticias en televisión llevaron a su set de grabación a dos aspirantes al Senado. Uno es el señor Ariel Ávila, del Partido Verde, y la otra es la señora Sandra Borda, del Nuevo Liberalismo. Y quiero que escuchemos el momento en que les preguntan por temas elementales, además, doctor Fernando, que creo yo que inclusive son temas que uno aprende no necesariamente estudiando Derecho, sino en cualquier, terminando el bachillerato le enseñan a uno algo de organismos del Estado y funcionamiento del Estado, en este caso del Congreso. Las clases de instrucción cívica que teníamos en nuestro tiempo
desde los puros inicios del bachillerato, la instrucción cívica. Pero cuéntenos pues de qué se trata. Escuche usted esta forma en cómo responden estos aspirantes, que debo decirlo, ambos critican mucho todo el tiempo cómo funciona el Congreso, qué no hacen en el Congreso, critican y hablan del Congreso, pero parece que no tienen idea del Congreso. Escuchen ustedes. ¿Quién tiene la facultad de convocar sesiones extraordinarias? A, Congreso en pleno; B, entes de control, es decir, Fiscalía General de la Nación; C, Bueno, la grabación no es la mejor, ¿no? Ah, convocar sesiones extraordinarias. A, Congreso en pleno; B, entes de control, es decir, Fiscalía General de la Nación; C, Gobierno Nacional. Doctora Sandra. A. ¿Congreso pleno? Gobierno nacional. ¿Cuál? C. A y C. A y C. Listo, vamos a ver la Vamos a respuesta. revisar. ¿Se corcharon o no se corcharon? C. Gobierno Nacional. Se corcharon. esa es la primera y viene corchado. esta otra. Corchada. Bueno, seguimos Bueno, a ver seguimos. si sigue la revancha. ¿Cuántos debates necesita un proyecto de ley? A, 8 debates; B, 4 debates; C, 7 debates. Doctor Ariel. 2 vueltas al Congreso, 8 debates. Sí, Proyecto de ley. Proyecto de ley. Sí, 8 debates. Sí. Última palabra, sí. Sí. 8. 8. ¿Listo? Vamos ¿Vamos a a ver la revisar? respuesta. 8 debates, ¿cómo le parece? ¿Qué Pues? tal eso? Y lo peor es estos que les son- ayudan. Y estos son aspirantes al Congreso y no saben cómo funciona el Congreso de la República. Recordemos, queridos amigos, que en el Congreso de la República, para que un proyecto de ley tiene que pasar por las comisiones y por el plenario de cada una de las cámaras. La comisión es una, el plenario es otra, son 2, y pasa a la otra cámara donde tiene otros 2 debates para un total de 4. Los 8 debates son para las reformas constitucionales de Mar. Los actos legislativos, sí, señor. Los actos legislativos necesitan pasar 2 veces por cada una de las cámaras para tener mayores garantías en cuanto al cuidado con que los parlamentarios modifiquen la constitución política. Es una constitución entonces dura, rígida, que exige 8 debates en lugar de 4, pero un proyecto de ley cualquiera pasa con 4 debates, los 2 de las comisiones y los 2 de las plenarias, y pasa a lo que se llama la sanción presidencial, que es la aprobación que el presidente le imprime a un proyecto que pudiera objetar por razones de conveniencia o de constitucionalidad, pero eso es otro tema. Los debates son 4 y los aspirantes al Congreso, Ariel Ávila y Sandra Borda, no lo saben. ¿No? Limpiamente y sin problema alguno, a pesar de que el periodista, usted escuchó, ¿no? Le reafirma, proyecto de ley, como quien dice, son 4, proyecto de ley, y ellos, no, 8. Pues vea, es que es muy fácil criticar y sobre todo engañar a la gente, porque decir que saben mucho, pero realmente no saben nada, y a llegar al Congreso de la República, qué difícil. Colombia tiene en sus manos la oportunidad de renovar el Congreso definitivamente. Bueno, y tenemos un personaje muy importante a quien los colombianos le debemos el que nos hayamos podido vacunar sin costo ninguno, lo que ha significado un éxito en la vacunación sin precedentes y la posibilidad de derrotar este flagelo de la pandemia que nos ha azotado con el coronavirus. Ese personaje es Ricardo Ferro, quien estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad. Y les hablábamos Al oído. al oído. 7